Hola, Eli, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, yo cursé el año pasado con vos, habíamos tenido muy pocas clases de esta materia y bueno, había la parte que había descargado era parte de la unidad número 2, el Cid, Miocid y la Ilíada. Así que bueno, voy a tomar la unidad número 1 y parte de la unidad número 2 para desarrollar mi examen final. Y el eje que voy a seguir va a ser cómo sobrevivió la cultura greco-romana clásica en Europa después del traslado del Imperio Romano a Oriente. ¿Sí? La cultura greco-romana sobrevivió a un montón de avatares a lo largo de la historia de Europa y ejerció una influencia decisiva, ¿no? Aún en los tiempos, aún en nuestros días. O sea, los griegos crearon una civilización que predominó a lo largo de los siglos, ¿sí? Luego los romanos se convirtieron en sus continuadores y la llevaron hasta el último rincón del mundo occidental, ¿sí? Después de varias invasiones, de guerras cívicas, de epidemias, el Imperio Romano cayó, pero su cultura no desapareció por completo. Encontró la manera de sobrevivir y de seguir ejerciendo su poderosa influencia a lo largo de toda la historia de la humanidad, ¿sí? La decadencia del Imperio Romano fue lenta, o sea, a medida que continuaban las invasiones bárbaras, las provincias del imperio se iban dividiendo. Entonces la iglesia entró en una disyuntiva, en un dilema, que era que tenía que decidir si la Biblia y los libros sagrados, los libros litúrgicos, tenían que ser traducidos a las lenguas de la cristiandad occidental o debían dejarse en latín original, ¿sí? Bueno, eligieron la segunda opción y es así como el latín de la Vulgata, que en un momento se había empleado para enseñar, para la enseñanza de la iglesia o para en realidad para hacer inteligible a la iglesia, se transformó en una lengua culta, ¿sí? Con todo esto, la lengua y la literatura latina clásica, las lenguas, sobrevivieron en las bibliotecas y en las escuelas eclesiásticas. Los monjes copistas fueron los que conservaron y copiaron muchos manuscritos, aunque en su gran mayoría los que sobrevivieron son de autores cristianos ante los paganos, ¿sí? En segundo lugar, aunque los orígenes del cristianismo fuera judío, es innegable que los textos de la literatura y de la filosofía de Grecia y de Roma influyeron decisivamente en las características del cristianismo desde todo punto de vista, inclusive desde el político. Y por otro lado, cierto conocimiento de los mitos de Grecia y de Roma sobrevivió a través de la Edad Media, aunque casi siempre de una forma mutilada. Entonces, estas tres vías hicieron posible la conservación de la literatura. O sea, primero los monasterios, segundo la religión y tercero el conocimiento de los mitos y las leyendas, ¿sí? Bueno, en Occidente, las instituciones educativas del Imperio Romano fueron barridas, o sea, fueron destruidas por las invasiones, por la invasión bárbara. Pero más allá de que el Imperio Romano hubiera caído, la Iglesia Católica iba a salvar a su cultura, imponiéndola a todos los pueblos de Occidente, ¿sí? La tradición de la cultura clásica y los escritos de los autores clásicos se conservaron por la Iglesia y particularmente por los monjes. Ahora bien,
Roma no había esperado a ser invadido por los bárbaros para comenzar la transmisión de la cultura latina. Por ejemplo, para cuando el Imperio Romano en el año 450 después de Cristo se retira de Gran Bretaña debido a las invasiones anglosajonas, ya gran parte de la población celta era cristiana y las clases altas ya hablaban en latín. Ahora bien, alrededor del 496, el Papa Gregorio envía a Agustín con varios monjes a Bretaña para predicar la palabra de Dios. ¿Sí? Para predicar la palabra de Dios a los ingleses. Estos serían los comienzos de la cultura intelectual de Europa medieval. Después, en el 601, una vez que Agustín ya fue consagrado obispo de Canterbury en Inglaterra, fue enviado por Gregorio otros misioneros, nuevos misioneros, y le fueron enviados también vasos y vestimenta, o sea, ornamentos, ¿sí? La vestimentas sagradas, y es posible también que le haya llegado un libro de gramática elemental para la transmisión de la cultura clásica latina. ¿Sí? Los anglosajones fueron muy rápidos en tomar la cultura latina, tanto que después de 100 años fueron los mismos británicos quienes continuaron con la difusión de la evangelización de los pueblos paganos del continente. ¿Sí? El personaje que se destaca en los inicios de esta misión es Winfrido, que toma para sí la tarea de evangelizar a los sajones que habitaban Germania, y lo hizo con tal éxito que después fue consagrado obispo de los pueblos germánicos por Gregorio II. O sea, Winfrido ejerció varios años el apostolado de Germania con el apoyo de Roma y con el apoyo de los papas, ¿sí? Otro personaje fundamental en la difusión de la institución del monacato en Europa fue Benito Biscop, que funda numerosos monasterios. O sea, estos personajes desempeñan un papel decisivo en la creación de la nueva cultura cristiana que surgió en todo el occidente europeo, con sus fundaciones monásticas, con su actividad misionera, con su actividad educativa. Digo esto porque estos personajes son los que van a fundar los monasterios, articulando una cierta unidad en la iglesia de todo el continente europeo. Y esta unidad la van a lograr a través de la regla de San Benito. ¿Sí? El Papa Gregorio Magno fue quien divulgó la regla de San Benito, y esta se convirtió en una exclusiva regla de la vida de todas las instituciones de los monasterios en el occidente cristiano. ¿Sí? Entre los más importantes de este periodo se encuentra, bueno, como ya te decía, Agustín de Canterbury, que fue el que abrazó la regla benedictina. Así que bueno, la regla benedictina, la regla de San Benito, entonces fue la regla que regía en todos los monasterios de Occidente. Esta regla constaba de 73 capítulos que describen y organizan la comunidad del monasterio. El prólogo y los primeros 7 capítulos hacen referencia a la vida ascética, ¿sí? Que lo que hace es explicar cuáles son las funciones que deben alcanzar los monjes para ser parte de esa comunidad. Tenemos la obediencia, la humildad, el silencio, ¿sí? Son como los rasgos más sobresalientes de
de los monjes, ¿sí? Y los 13 capítulos siguientes, después los 13 capítulos siguientes hablan de una forma detallada la estructura del día del monje. O sea, para que una comunidad benedictina, para la comunidad benedictina, el día estaba dividido en tres partes: en la oración, en el trabajo y en el descanso, ¿sí? La oración era la actividad principal, o sea, la primera actividad de la vida monástica era la oración. Ahora bien, las oraciones estaban subdivididas en distintas partes, que son las horas canónicas. Tenemos los maitines, las laudes, primas, prima, sexta, bueno, nona, las completas, que bueno, era a la noche, ¿sí? Y el trabajo se iniciaban tras la tercia, que era a las 9 de la mañana, y después tras la nona, que eran a las 15 horas. O sea, los monjes copistas eran los encargados de mantener el legado escrito de la antigüedad. O sea, la tarea de estos monjes era copiar los códices y los manuscritos, convirtiéndose esta función principal en una función principal, ¿sí? Los monasterios poseían una sala dedicada para esta labor de la copia, en un lugar que se llamaba el Scriptorium, que era una sala donde solamente tenían acceso los monjes copistas, el abad y el bibliotecario. Bueno, los monjes debían dedicar varias horas a este trabajo de escritura. O sea, la caligrafía debía ser perfecta, pero sin innovaciones. O sea, ya que todo tenía que seguir unas reglas que eran sumamente estrictas y muy exigentes. O sea, a comienzos de la Edad Media ya se había impuesto el formato códice para los libros, y el pergamino fue el soporte durante todo el período, ¿sí? Bueno, pero la función principal, la función principal estaba dedicada a mantener este legado escrito de la antigüedad. Y otra de las funciones que también cumplían dentro de los monasterios los monjes era en la huerta. Ellos hacían los trabajos de la huerta. Y por último, el descanso. Ellos tenían en invierno, podían descansar 8 horas, en verano 6 horas con una hora de siesta, ¿sí? De todas formas, el sueño siempre era interrumpido para la liturgia de las maitinas, que era a las 3 de la mañana, ¿sí? Bueno, después hay la regla, a lo último, bueno, tiene una serie de capítulos que hablan más que nada de los temas constitucionales, como por ejemplo la elección del abad, la función del abad, las penitencias. Estas normas fueron las que marcaron las raíces sobre las que se sustentó el cristianismo, ¿sí? Bueno, la comunidad monástica era una sociedad autónoma, completamente cristiana. O sea, la regla establecía que el monasterio debía estar organizado a tal punto que todo lo necesario debía encontrarse dentro de los límites de sus paredes. O sea, la abadía benedictina era un organismo económico autónomo, ¿sí? Y de esta forma, y bajo estas reglas, en épocas de guerra, de barbarie, de desorden, de inseguridad, el monasterio era un refugio absoluto, ¿sí? Bueno, la historia, entonces, la historia de la cultura occidental está atravesada por rasgos que se gestan en aquella forma de civilización surgida en Europa y en el mundo mediterráneo, o sea, a partir de la base romana cristiana, durante los siglos medievales. Uno de los factores más importantes que favoreció el desarrollo material, intelectual, espiritual, cristiano
social fue la cultura europea desde el inicio de la Edad Media, o sea, fue el monacato, ¿sí? En todas sus formas, o sea, en cuanto a la concepción del trabajo, de cultura, ¿sí? La noción de la transmisión y el carácter misionario de esta civilización, hasta llegar a los aspectos más cotidianos nuestros, como la división del trabajo, perdón, la división en la jornada horaria, eh, las, la, el libro, o sea, lo que es la cultura del libro. Todas estas cuestiones son herencias de esta civilización que tomó el impulso desde los monasterios medievales. O sea, la literatura le debe a los monjes esta génesis material, el desarrollo y la consiguiente difusión durante los primeros siglos. O sea, porque fue a través del monacato que la religión ejerció una influencia formativa directa en la historia cultural de estos siglos. O sea, la actividad de la escritura quedaba circunscripta al monasterio, es decir, que la conservación y la transmisión de la cultura antigua es propia de los monjes, que son los únicos que manejaban la lectoescritura. O sea, es evidente, o se hace evidente que en la Edad Media el pueblo conocía la elaboración literaria de los monjes, ¿sí? Pero al mismo tiempo estaban imposibilitados de llegar a esos escritos, porque tenían una condición que era la gran mayoría del pueblo era analfabeto. Por eso es que en el siglo XIII la tradición oral es la que va a ser crucial para asegurarse estos aspectos culturales, y es la figura del juglar la que cumple una función fundamental y es el responsable de transmitir la literatura oral en su lengua romance, a diferencia de la figura del poeta que en ese periodo escribía la literatura en latín. ¿Sí? Este tipo de literatura de juglares era cantada, ya sea el tema épicos como líricos. La musicalidad, la musicalidad, la temática de este tipo de literatura caracterizaba al género el cantar de gesta, ¿sí? Este era un texto épico que en la Edad Media se utilizaba para narrar las aventuras de un héroe, y su génesis es oral. Y es fundamental el estudio de la literatura, y es fundamental para el estudio de la literatura popular. O sea, toma lo que es la lengua del pueblo, ¿sí? Bueno, luego ya entrados en la Edad Moderna, va a haber una nueva relectura de los textos clásicos. O sea, la caída del Imperio Romano de Oriente produjo el retorno de su enorme corpus cultural hacia Europa. Entonces, hablamos incluso del retorno físico de los libros y de los objetos culturales. Esto produce principalmente la reinterpretación de los textos griegos, que habían sido mucho menos traducidos que los latinos en la Edad Media. O sea, Europa redescubre a Aristóteles, a Platón, hasta el mismo Homero. O sea, esta nueva mirada va a dar origen a dos corrientes importantísimas que van a caracterizar toda una época, desde lo político, o sea, en lo político al humanismo, y en lo artístico al Renacimiento. O sea, yo lo que intenté es hacer un recorrido que, que justifique o que explique cómo fue que la cultura greco-romana clásica en Europa
subsistió después de que el Imperio Romano se traslade a Oriente, ¿sí? Así que bueno, espero haber sido clara.